Según la tradición popular vicentina, la fama de San Vicente Ferrer como milagrero le acompañó ya en vida. Desde temprana edad, se le atribuyeron numerosos milagros, como curar a un vecino en Valencia cuando tenía solo 9 años. Al morir, durante su proceso de canonización, se recogieron testimonios de personas que habían sido testigos de los prodigios que realizó. San Vicente Ferrer sanó milagrosamente a una mujer que padecía una discapacidad física, permitiéndole recuperar su movilidad y llevar una vida normal. San Vicente Ferrer intervino milagrosamente para salvar a un niño que se encontraba atrapado en una casa en llamas, protegiéndolo del fuego y permitiendo su rescate. La leyenda cuenta que San Vicente se alojó en una casa en Morella en 1414, donde la mujer de la casa, enloquecida por no tener nada que ofrecerle para comer, mató y guisó a su propio hijo de 6 meses para ofrecérselo al santo. San Vicente se dio cuenta de lo sucedido y resucitó al niño, devolviéndolo sano a sus padres, aunque sin el dedo que la madre había arrancado para probar el asado. San Vicente Ferrer sanó a una persona que había sufrido graves heridas, restaurando su salud y permitiéndole retomar su vida cotidiana. En respuesta a la sequía que afectaba a las comunidades de Llíria y Villar del Arzobispo, San Vicente Ferrer bendijo las fuentes locales, haciendo que el agua volviera a fluir en abundancia y garantizando que nunca más faltara. Mientras predicaba en público, San Vicente Ferrer lanzó un pañuelo al viento y dijo a la multitud que lo siguiera. El pañuelo llevó a las personas a una casa donde una familia estaba muriendo de hambre. Gracias a este milagro, la familia pudo recibir ayuda y sobrevivir. San Vicente Ferrer curó al hijo de Miguel Garrigues, un comerciante de especias, que padecía úlceras malignas en el cuello, demostrando su poder curativo. Profecía de la llegada de barcos con alimentos en Barcelona. San Vicente Ferrer predijo la llegada de 2 barcos cargados de alimentos a Barcelona en medio de una hambruna, lo que efectivamente sucedió y salvó a la ciudad de la escasez de alimentos. Tenía mucho sentido común porque le recomendaba a las esposas llevar un frasquito de agua bendita para evitar las peleas con el esposo. Cuando comenzaran a peleas les recomendaba ponerse en la boca el agua y no tragarla hasta que el esposo se callara, obviamente con esto se evitaba la pelea. A eso se le llamó el agua de Fray Vicente. Conversión de un borracho mujeriego. San Vicente Ferrer transformó la vida de un hombre adicto al alcohol y las mujeres, quien después de escuchar al santo, abandonó sus vicios y se convirtió en un esposo fiel y dedicado. Transformación de una mujer vanidosa y superficial. Una mujer egocéntrica y materialista fue tocada por las palabras de San Vicente Ferrer durante una predicación y como resultado, experimentó una transformación profunda en su vida. Dejó atrás su vanidad y superficialidad, y se convirtió en una persona humilde, generosa y compasiva, dedicada a ayudar a los menos afortunados y a vivir una vida de servicio a los demás. Este milagro demuestra el poder de las enseñanzas de San Vicente Ferrer para cambiar el corazón y la vida de las personas. San Vicente Ferrer intervino en el caso de una mujer que estaba a punto de ser ejecutada por un crimen que no había cometido. Gracias a su intercesión, la mujer fue liberada y el verdadero culpable fue encontrado, evitando así una terrible injusticia. Una madre llevó a su hija, que padecía una enfermedad grave, al convento donde se encontraba San Vicente Ferrer. Después de orar por la niña, el santo logró curarla milagrosamente, devolviéndole la salud y la felicidad a la pequeña y a su familia. Durante una de sus predicaciones en una iglesia, el techo comenzó a ceder y estuvo a punto de colapsar sobre los fieles presentes. San Vicente Ferrer, con una simple señal de la cruz, logró mantener el techo en su lugar y evitar que causara daños a los asistentes. Un hombre ciego se acercó a San Vicente Ferrer para pedir su ayuda. Después de que el santo oró por él, el hombre recuperó milagrosamente la vista, para asombro de la multitud presente. Este milagro contribuyó a que la fama y devoción a San Vicente Ferrer se extendieran aún más. Cuando San Vicente Ferrer tenía solo 9 años, curó a un niño llamado Tony, quien sufría de úlceras en el cuello. Al tocar y chupar las llagas, el joven santo logró sanar al niño milagrosamente. Un albañil cayó de un andamio mientras trabajaba en una construcción. San Vicente Ferrer, con su intervención divina, logró detener al hombre en el aire, evitando que sufriera daños. El albañil permaneció suspendido en el aire hasta que el obispo le permitió a San Vicente bajarlo de manera segura. En 1575, durante la noche del 28 al 29 de junio, la rueda de campanillas de la sacristía de la casa natalicia de San Vicente Ferrer comenzó a sonar alegremente sin que nadie la tocara, como un signo del poder milagroso del santo.
En Lérida, San Vicente Ferrer resucitó a un cadáver con la señal de la cruz, devolviendo la vida a la persona fallecida y asombrando a los presentes. En Andalucía, un judío llamado Abraham fue aplastado por una estructura que se derrumbó, pero San Vicente Ferrer rezó junto a su cuerpo y Abraham volvió a la vida, convirtiéndose al cristianismo como resultado del milagro. En Francia, una joven llamada Margarita había muerto repentinamente. San Vicente Ferrer rezó junto a su cuerpo y, milagrosamente, la joven volvió a la vida. Este acontecimiento fue testigo de numerosas personas, quienes quedaron asombradas por el poder de San Vicente. En una ocasión, una sequía prolongada amenazaba la vida de la población y los cultivos. San Vicente Ferrer rezó fervientemente por la lluvia, y poco después, las nubes cubrieron el cielo y comenzó a llover, poniendo fin a la sequía y al sufrimiento de la gente. En una época de hambruna, San Vicente Ferrer bendijo un poco de trigo y lo distribuyó entre la población hambrienta. El trigo se multiplicó milagrosamente, de modo que todas las personas pudieron comer y saciar su hambre. San Vicente Ferrer rescató a un niño que se había ahogado en un río. Después de rezar junto al cuerpo del niño, este recobró la vida y pudo regresar a su familia a salvo. Además de estos milagros, San Vicente Ferrer también hizo anuncios proféticos, como decirle a un novicio, Alfonso Borja, que se convertiría en papa y lo canonizaría, y decirle a San Bernardino de Siena que sería canonizado antes que él, lo cual también ocurrió.